hermanos, que en el ejemplo de ellos nosotros podemos aprender mucho y de esa manera aplicar a nuestras vidas y ver entonces que nosotros podemos ser diferente. ¿Diferente a quién? Al mundo. Porque Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, él dijo que somos luminares, ¿no? Que resplandece en un mundo, en esta generación, dice, maligna y perversa. Pero somos como luminares, somos como la estrella que hace hermoso el cielo. Luminar habla de la estrella. Entonces el cielo está oscuro, está negro, pero lo que hermosea el cielo es sin duda la presencia de Dios. Pero hablando entonces del cielo, cuando es de noche, son las estrellas. El creyente hermosea este mundo. Somos las estrellas, entonces tenemos un propósito, brillar entonces en este mundo. En Génesis 1, cuando Dios creó todo, entonces las lumbreras también lo hizo, dice que era para que hubiera entonces diferencia entre el día y la noche. Entonces, hermanos, el creyente está para cumplir algo, un propósito, para que puedan distinguir entre lo que es un hijo de Dios y lo que no es un hijo de Dios. Entonces tenemos un propósito y vamos a ver en Lucas capítulo 1, entonces que versículo 5 al versículo 25, versículo 5 al versículo 25, vamos a estudiar este pasaje. Mira el versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, hermanos, ahí vemos entonces a un personaje, Herodes, ahí está Herodes, está Zacarías y Elizabeth. Y nos presenta el escritor Lucas, el médico amado, que escribió también entonces el libro de Hechos. Él en este libro entonces va a mostrarnos y muestra en todo el libro entonces desde un comienzo, ¿no? En la genealogía, empezando a ver entonces con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, luego el nacimiento del Señor Jesucristo. Y en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, él va a darnos va a mostrarnos entonces quién era Herodes, quién era Zacarías, quién era Elizabeth y quién era aquel que iba a preparar el camino para el Mesías, que es Juan el Bautista. Pero empieza diciendo que hubo un rey, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote. Pero ¿quién era ese rey? Herodes. Este es Herodes el Grande. Herodes el Grande es entonces hijo de Herodes Antípater. En la Biblia vemos varios Herodes, ¿no? Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa, pero este Herodes es Herodes el Grande. Él primeramente era gobernador de Galilea, cuando su padre, Herodes Antípater, era entonces rey, pero muere su papá, Antípater. Muere, ¿y quién queda entonces como rey de Judea? Herodes el Grande. Él no es judío, Herodes el Grande no es judío. Él es edomita. Entonces, ustedes recordarán que entre edomitas y judíos no se llevaban. Siempre hubo entonces conflicto entre ellos. ¿Por qué? Porque los edomitas, Edom, son descendientes de Esaú y Israel es descendiente de Jacob. Entonces Herodes es descendiente de Esaú. Él es edomita, él es de Edom. Eran enemigos tradicionales de Israel, son enemigos tradicionales de Israel. Herodes el Grande, ¿cómo llegó a ser entonces rey de Judea? Porque él es un rey perverso. Vamos a ver, y ya pudiste ver en la Biblia que él mató. Su celo por el trono le llevó a asesinar a niños menores de 2 años. ¿Recuerdan? Por temor de que Jesús había nacido, los magos vinieron, le preguntaron ¿dónde está el rey? Y él entonces quiere saber dónde está el rey y miente. Y les dice que vayan y averigüen y le vengan a contar para ir a ver él también y para que le adore. Pero en realidad él lo quería matar a Jesús. No logró sin duda, pero es un rey perverso. Herodes el Grande, él, entonces, ¿qué hace para llegar allí? Entonces él se casa con una mujer, Mariana. Esta mujer, ella sí es judía y venía de una familia muy acaudalada, con mucho dinero, posición entonces social alto. Entonces él se casa con ella
Y entonces, ¿para qué? Para ganar de esa manera el favor del pueblo judío. Y allí empieza él a ayudar entonces al pueblo judío. Una de las ayudas que recibió el pueblo judío de Herodes fue la reconstrucción del templo. Él ayudó, él apoyó entonces en eso, pero que él quería ganar el favor del pueblo judío. Entonces él es un rey perverso, le decía. ¿Por qué? Porque él asesinó a sus hijos. ¿Por qué? Porque si él moría, a sus hijos, o por temor a que sus hijos le quiten el reino a él mandó a asesinar a sus hijos. Él es un rey perverso, él no ama a Dios, él no teme a Dios. Entonces, ¿qué busca? El mal del otro. Eso caracteriza a la persona que no tiene a Cristo Jesús en su vida aún. Quizá con buenas intenciones, quizá hace buenas cosas, quizá hace buenas obras, pero las intenciones quizás son equivocadas. Quizá está buscando su gloria, su propia gloria, y la diferencia lo vemos cuando le preguntamos, ¿por qué haces lo que haces? Y te dicen, porque mi familia me educó así, porque yo vengo de cierta familia, por mi educación, por mi dinero. Siempre son méritos propios. Pero el creyente, ahí está la diferencia, decimos, es el Espíritu Santo obrando en mi vida, es que Dios ha cambiado mi vida, antes era esto, gracias a Cristo soy ahora de esta forma, es Dios obrando en mi vida, por eso hacemos buenas obras, porque somos hechura suya, Él nos salvó, dice Efesios 2:8, por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos hechura suya, una vez que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, Él nos salvó, somos nueva criatura y hacemos buenas obras. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos, pero esa es la respuesta que da el creyente. Pero Herodes es un rey perverso, entonces es un cuadro del mundo. Está sin Dios y siempre busca la gloria propia, su propia gloria. El creyente busca a Dios y su gloria, como vamos a ver ahora, versículo 5. Entonces vemos a Herodes, es un rey perverso, es de la tribu de él viene descendiente de Esaú, es edomita, pero es rey de Judea. Hasta allí vemos eso, y dice que hay también en Judea un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías, él es un sacerdote. Zacarías, el nombre de Zacarías, hermanos, es interesante, pero el significado es Dios se ha acordado. El significado de Zacarías es Dios se ha acordado. Y sin duda que Dios se acordó de Zacarías. Escuchó sus oraciones, más adelante vamos a leer eso. Escuchó sus oraciones, le dio un hijo, entonces, a Zacarías. Elizabeth, su mujer de edad avanzada, tuvo un hijo, estéril. Dios se acordó de ellos y les dio un hijo, les regaló un hijo. Hermanos, Dios se acordó de nosotros y nos dio la salvación. Él nos dio la salvación, dice Romanos. Nosotros dice que podemos amar a otros porque Dios nos amó primero y nos ha dado su Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice que Dios derramó su amor dándonos de su Espíritu. Entonces ahora podemos amar nosotros también, pero gracias a Dios, porque Él se acordó de nosotros dándonos la salvación y se sigue acordando de nosotros. Quizá la circunstancia en la que atravesamos parece que Dios se olvidó de nosotros. Él nunca se olvida de nosotros. Romanos 8 habla de que nadie nos va a separar de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos puede separar de su amor, ¿no? Algo que escuché siempre del pastor Freddy es que Dios es bueno, ¿no? Todo el tiempo Dios es bueno. Entonces todo el tiempo Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él nos tiene en su mano, nos tiene agarrado en su mano y siempre se va a acordar de nosotros. Entonces aquí vemos a Zacarías, su nombre significa Dios se ha acordado. Entonces Dios se acordó de Zacarías, sin duda, y tiene a su mujer, dice que él es de la clase de Abías. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice que es de la clase de Abías. Porque en 1 Corintios capítulo 24, por el tiempo, no vamos a ir hasta allí, pero en 1 Corintios 24, allí vemos a David, Sadok y Abimelech. ¿Qué hacen ellos? Ellos organizan a los sacerdotes, eran muchos, la tarea era mucha. ¿Cuál era la tarea de un sacerdote? Ellos lo que hacían los sacerdotes eran entonces de ofrecer los sacrificios entonces a Dios. Tenían que trabajar, era mucho trabajo, mucha chamba, dicen, ¿no? En Perú, era mucho trabajo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dividieron a los sacerdotes en 24 grupos. Entonces, para cubrir entonces todo el día, toda la semana, todas las horas. Entonces, hicieron divisiones dividieron en 24 horas a 8 grupos. ¿Y qué hacían? ¿Y por qué dice de la clase de Abías? Porque había una clase, o sea, un grupo de sacerdotes que iban a cubrir 24 horas, entonces, pero que tenía el nombre de Abías. Parece ser, hermanos, que
dice de la clase de Abías, porque ese grupo quedó entonces allí sirviendo el templo y se quedó con el nombre de Abías. Pero ya obviamente Abías no estaba, pero hermanos, el nombre quedó y por eso dice de la clase de Abías. Entonces lo que vemos en Zacarías es que era una persona que servía a Dios, era sacerdote, amaba a Dios, estaba sirviendo en el templo, era alguien especial, ¿no? Pero no por lo que él era, sino por lo que en realidad Dios había hecho con él. Y había entonces él ahora obedecido al trabajo que tenía que hacer, entonces cumpliendo el propósito de un sacerdote. Es la tarea que estaba haciendo. Era sacerdote de la clase de Abías y su mujer dice que era Elizabeth. Elizabeth, el nombre Elizabeth, hermanos, significa Dios es un juramento. Dios es un juramento. Entonces Zacarías es su nombre, Dios se ha acordado. Elizabeth, Dios es un juramento. Es decir, él no me va a fallar. En Él voy a confiar. Dios es un juramento porque Él lo que promete cumple. Él lo que dice va a hacer. Y sin duda, hermanos, es lo que vemos en Dios. Él es un juramento porque hemos confiado en Él para nuestra salvación. Porque Él no miente. Dice que la salvación es gracias a Cristo, acudimos a Cristo. Él no miente. Él nos dice entonces ahora que de ahora en más, aunque vamos a sufrir, podemos ver entonces la circunstancia, como decía Pablo, esta leve tribulación momentánea no se compara con nada a la gloria que experimentaremos entonces en el cielo. Entonces las circunstancias difíciles es solamente por un tiempo. Confiamos en eso, confiamos en Dios, en su palabra. Él es un juramento, hermanos, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él dice, hermanos, lo que va a pasar con la persona que no cree en Cristo, pero nos dice también lo que va a pasar con aquel que deposita su fe en Cristo. Entonces Elizabeth dice, Dios es un juramento. Hermanos, es interesante, pero hasta allí vemos una familia perfecta, ¿no? Un sacerdote que sirve, una mujer que sirve, porque dice que viene de la familia de Aarón. Entonces ya estaba acostumbrada al trabajo entonces que hacía el esposo, ¿no? Que es sacerdote, porque ya está acostumbrado. Aarón era entonces también el sacerdote. Entonces, hermanos, lo que vemos allí es entonces a una familia que está sirviendo a Dios. Y parece que todo está bien, parece que les va bien. Y es fácil, sin duda, servir a Dios cuando todo nos va bien, ¿no? Es fácil. O sea, vamos a la iglesia, todo nos va bien, tenemos trabajo, la billetera está, o la tarjeta, o el mercado pago siempre está con dinero, y hay salud, es fácil servir a Dios cuando todo nos va bien. El punto está cuando hay adversidades, ¿no? Cuando hay problemas de salud, de trabajo, no hay trabajo, hay circunstancias difíciles en la familia, el mismo trabajo no es bueno, el trabajo, si tenemos trabajo, el trabajo no es bueno. Entonces siempre hay problemas, ¿no? Ahí está el punto. ¿Sabes que Zacarías y Elizabeth no es que todo le iba bien? Había algo que les faltaba. Y mira el versículo 6, versículo 7. Dice, no tenían hijo. El versículo 7. Pero no tenían hijo. Ellos están sirviendo a Dios. Ellos entonces aman a Dios, sirven en el templo, pero, dice, pero no tenían hijo. Hermanos, el no tener hijo en esos tiempos, y sin duda ahora también es doloroso, sin duda es muy se sufre mucha angustia saber que no vas a tener hijo. Sin duda no nos podemos imaginar el dolor de una madre que desea tener hijo y no lo puede tener. Pero en ese entonces, hermanos, recordemos que aún el Mesías no había venido. Entonces, el consuelo de una mujer al tener un hijo era que, la mujer judía, era que de su descendencia podía venir el Mesías. Porque ellos sabían que el Mesías iba a venir. Entonces, una mujer que no puede tener hijo era como... Es como una maldición. Es como decir, no sirvo, o sea, no voy a tener a nadie que dejarle la herencia, el padre decía, y la mujer entonces decía, no va a venir el Mesías de mi descendencia. Era un privilegio, sin duda, que el Mesías iba a venir, y toda mujer quería, sin duda, tener un hijo con la esperanza de que su descendencia vendría el Mesías, pero no tenían hijo, pero ellos están sirviendo a Dios, pese a las adversidades. Mira, hermanos, cómo ellos se conducían. Versículo 6. Ambos, dice versículo 6, eran justos. Ambos eran justos delante de Dios. Ambos, dice, eran justos. Interesante que Lucas nos dice delante de quién eran justos. Dice delante de Dios. La diferencia, hermanos, entre un verdadero creyente que ama a Dios es que le importa, sin duda, lo que Dios dice, lo que Él dice en su palabra.
Dice que eran justos delante de Dios. Jesús, ¿se acuerdan que en una oportunidad les llamó a los fariseos hipócritas, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos lo que le caracterizaba era que mostraban su justicia delante de ¿quién? De los hombres, solamente, de los hombres. Les importaba lo que los hombres decían. O sea, querían agradar a los hombres solamente. Sin duda el creyente quiere agradar a los hombres, pero sobre todo a Dios. Entonces, si agradamos a Dios, vamos a agradar a los hombres, sin duda. A veces quizás no vamos a agradar a los hombres por agradar a Dios, dice Pedro, ¿no? Vamos a ser vituperados por hacer el bien. Pero es mejor que seamos vituperados, que hablen mal de nosotros haciendo el bien, que haciendo el mal. Entonces vamos a agradar a Dios. Eran justos delante de Dios. ¿Quién es una persona justa delante de Dios, hermanos? Alguien que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Porque no podemos ser justos por nosotros solos. No podemos ser justos, no podemos ganarnos la justicia delante de Dios por nuestros méritos. Mira conmigo Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, el versículo 1 dice, Romanos 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo en esta carta, él dice en el versículo 1, justificados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo una persona es justificada? Gracias a Cristo solamente, no gracias a nuestras obras, no agradando a los hombres, al pastor o a cualquier otro hermano, no, delante de Dios somos justos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos hizo justo, Él nos hizo acepto en el amado. Somos acepto delante de Dios porque Cristo es la ofrenda perfecta, Él es el Cordero perfecto. Dice Juan el Bautista en Juan capítulo 1, capítulo 2, él dice, Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. O sea, no hay nadie entonces que pudo haber hecho la obra que Cristo hizo, solamente Él pudo haberlo hecho. ¿Por qué? Porque Él era perfecto. Y gracias a lo que Cristo hizo, su muerte en la cruz, su sangre derramada, ahora nosotros somos justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 4, versículo 3, dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces lo que había pasado, hermanos, con Zacarías y Elizabeth, ¿por qué ellos eran justos? Porque ellos habían creído a la promesa de que vendría el Mesías. Ellos habían creído, ellos creyeron y fueron considerados justos. Ahora el creyente creyó en la promesa, cree en la promesa de que ya el Mesías vino, ya Cristo vino, Él ya murió, ya resucitó y somos justificados porque creímos en Cristo Jesús. Ellos eran justos delante de Dios y mira lo que les caracterizaba entonces a Zacarías y Elizabeth. Dice, ambos eran justos delante de Dios, pese a no tener hijos. Dice el versículo 7, pero no tenían hijos. Pero el versículo 6 de Lucas 1 dice, ambos eran justos y andaban irreprensibles. O sea, es inevitable. Es inevitable que nosotros digamos que somos justos, que somos salvos y que no se vea eso. O sea, se va a ver sí o sí. Se va a ver, de alguna manera se tiene que ver. Si somos salvos, personas van a ver por nuestros frutos, dice Jesús, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, sin duda, el creyente va a hacer cosas buenas, va a querer agradar a los hombres, pero no para que llevarse la gloria, el creyente, no para que uno se lleve la gloria, no, porque la gloria es para Dios. Él nos justificó, Él nos salvó, pero ambos, dice, eran irreprensibles. Ahora, ¿qué quiere decir, hermano, que eran irreprensibles? Eran, entonces, irreprensibles, más o menos, o sea, quiere decir, hermanos, que son personas que no merecen reprensión, ¿no? O sea, no hay nada de qué acusarles. O sea, no tiene de qué acusarle. Alguien dio este ejemplo de un vaso que no tiene manija, no tiene de dónde agarrarse ese vaso. Entonces no se le puede, un vaso que no se puede agarrar, lo tienes que agarrar de esa forma, sin duda lo vas a poder, pero no de la manija. Lo mismo con el creyente. Personas no vamos a hacer que personas entonces nos acusen de cosas malas que hemos hecho, porque somos irreprensibles, no somos perfectos, sin duda no somos perfectos, pero habla de madurez, que cuanto más nosotros conocemos a Dios, vamos madurando, y ya hay hábitos pecaminosos en nuestras vidas que ya no lo vamos a hacer, porque vamos aprendiendo de la palabra de Dios y queremos obedecerle. Entonces vivimos una vida irreprensible. Entonces ellos eran justos y eran irreprensibles. Jesús dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Hermanos, cómo nosotros vemos las cosas que están mal en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de nuestros devocionales. Cuando leemos la Biblia, vemos entonces que estamos leyendo la palabra de Dios, nuestro devocional, oramos, leemos y vemos que Dios nos santifica a través de su palabra. Porque en su palabra lo que vemos es quién es Dios y nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros, pecadores. Pero nos muestra a quién debemos imitar, a Jesús. Entonces vamos a dejar hábitos pecaminosos y vamos a santificarlos conforme nos alimentemos de la palabra de Dios. Entonces Jesús oró y dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que debe caracterizar, hermanos, al creyente sin duda es que vamos a ser irreprensibles, vamos a vivir para Dios, como Zacarías y Elizabeth, pese a la circunstancia. Versículo 7, no tenían hijos. Dice que ellos eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Avancemos, el 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, o sea, le tocaba el turno. Recordemos entonces que se dividieron entonces en horas y en grupos. Entonces ahora le tocaba a él, a Zacarías. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó, dice, en suerte le tocó, versículo 8, 9, perdón, el 10, el 9, sí, entrando, le tocó en suerte el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo, dice, estaba fuera, orando a la hora del incienso. La hora del incienso se tiene que ver, hermanos, con esa ascendente y aromática nube de humo que salía cuando ofrecían el incienso. Lo que simbolizaba, hermanos, eso eran las oraciones de arrepentimiento del pueblo. Simbolizaba también confesión y acción de gracias por el pueblo, por la paz para Jerusalén, por la venida del Mesías. Era un recordatorio. Era un momento de acción de gracias, de peticiones, de arrepentimiento, recordaban también la promesa de la llegada del Mesías. Era un momento solemne, era algo importante la hora del incienso. Entonces oraban por la salvación y por el reino venidero. El incienso, hermano, representaba la dependencia total del pueblo hacia Dios. También mostraba la sumisión a Dios, reconociendo su soberanía sobre ellos. Entonces, un sacerdote que ofrecía el incienso cada mañana y en las tardes, cada mañana y cada tarde. Entonces, mientras los demás sacerdotes y toda la multitud del pueblo tenían que esperar afuera, al que le tocaba tenía que entrar y ofrecer el incienso, mientras todos estaban afuera. Parece, hermanos, que era en la hora de la tarde. Entonces, era en ese momento, porque dice que había mucha gente, y mayormente en las tardes, según la tradición judía, las tardes era el tiempo donde el judío tenía más tiempo, porque ya venía la tarde y ya empezaba el otro día, después de las 6 de la tarde, porque se dividían en las noches, se dividían en vigilias. ¿Recuerdan? 9 de la noche, 12 de la noche, primera vigilia, 1 a 3 de la mañana, segunda vigilia, y 3 a 6, tercera vigilia, y luego empezaba el día. Y la hora de la oración, 9 de la mañana, luego 3 de la tarde, y de esa manera. Entonces ya venía la tarde, terminaba el día y empezaba el otro día. Tenían que estar en la casa. Entonces había mucha gente. Era un momento entonces muy importante, y la tarea que hacía Zacarías era importante. Pero ¿qué pasó cuando ofrecía el incienso? Versículo 11. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías, o sea, tuvo miedo, quedó perplejo, quedó atemorizado Zacarías. Sin duda, hermanos, que sí, porque un ángel se le aparece. Entonces él está haciendo su tarea, pero un ángel se le aparece y habla de que se estremeció, se agitó de manera, entonces, que llegó a turbarse, a aturdirse. Cuando dice se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió miedo. O sea, él entonces está aturdido por lo que está viendo, tiene miedo, tiene temor, tiene miedo. Entonces Juan dice el versículo 12, o 13, perdón, el ángel le dice que va a tener un hijo
dice Zacarías, primero le dice, no temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída. Entonces recordemos, hermanos, que él ya era de edad avanzada. Su mujer era estéril. Y sin duda que al ofrecer el incienso, él está recordando que no tiene descendencia. Y está recordando y quizás estuvo pidiendo a Dios, Dios, aún estoy con vida y sé entonces que puedes hacer la obra. Y él está orando y ahora el ángel se le aparece, Zacarías está ofreciendo el incienso y el ángel se le aparece y le dice, tu oración ha sido oída. Como decíamos, hermanos, que era el nombre de Zacarías, ¿qué significaba? Dios se ha acordado, Dios se acordó de él, escuchó su oración y mira lo que va a pasar, versículo 13, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Entonces Zacarías está recibiendo la noticia más esperada en todos los años, en todos sus años. Pero es algo imposible, ¿no? A nuestra vista, es algo imposible. ¿Por qué? Porque sí, él es de edad avanzada, pero es imposible porque su esposa es estéril, ¿no? Elizabeth es estéril. O sea, es muy difícil que pueda tener hijo. Entonces, ¿qué hace Zacarías? Dice, primero le dice, ¿cómo se va a llamar su hijo? El ángel Gabriel le dice, entonces, que se llamará Juan. Le dice, el nombre Juan, hermano, significa, entonces, que Dios es clemente. Dios es clemente. Eso significa Juan. Viene, en realidad, es como, es la forma griega del nombre hebreo Johanán. Juan, Johanán, del nombre hebreo, pero significa Dios es clemente. Y sin duda, hermano, Dios es clemente, que acudió, sin duda, a la vida de Zacarías y respondió su oración, pero también en la vida del pueblo judío, porque el pueblo estaba rebelde, estaba perdido. ¿Y qué venía a hacer Juan el Bautista? El versículo 16 dice que él va a hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él tenía que entonces anunciar el bautismo por arrepentimiento, el arrepentimiento por el bautismo, para la llegada del Mesías. Los judíos bautizaban a una persona que se convertía, ¿no? Que era gentil y se convertía al judaísmo. Entonces el prosélito gentil era aquel que se bautizaba y pasaba a ser entonces ahora, y se circuncidaba y pasaba a ser entonces ahora el judío. Prosélito gentil. Pero el anuncio de Juan era, ustedes necesitan arrepentirse, ustedes necesitan circuncidarse interiormente. Ese iba a ser el anuncio, que ellos eran rebeldes, confiaban en sus obras, entonces para ser justificados delante de Dios, en sus tradiciones y no en Dios y en la promesa de la llegada del Mesías. Ese era el anuncio. Y Dios es clemente porque envió a Juan, que iba a anunciar al pueblo judío entonces la llegada del Mesías. Él es clemente, hermanos, con nosotros. Vemos la clemencia de Dios al darnos la salvación. ¿Por qué? Porque gracias a Cristo tenemos salvación, vida eterna. Pero porque Dios es clemente. Entonces la elección de ese nombre por parte del precursor del Mesías simbolizaba el momento decisivo en la historia redentora. Dios estaba a punto de derramar su gracia a través del regalo de su Hijo, el Señor Jesucristo. De esa manera mostró Dios su clemencia entonces en la vida del pueblo judío, dando entonces a Juan el Bautista la responsabilidad de anunciar la llegada del Mesías. Pero que cuando Cristo vino, nosotros recibimos su clemencia y también tenemos gozo, como vamos a ver ahora. Versículo 14 dice, y tendrás gozo y alegría. El creyente tiene gozo y alegría cuando ha puesto su fe en Cristo Jesús. Sin duda, Zacarías y Elizabeth tuvieron gozo y alegría, porque ahora ellos iban a tener un hijo. Iban a tener gozo y alegría, pero también iba a tener gozo y alegría aquel judío que estaba esperando la llegada del Mesías, porque el anuncio era, yo soy entonces el que iba a preparar el camino, Juan el Bautista, él es el que iba a preparar el camino, ya Cristo viene, él está viniendo, el Mesías viene. Iban a tener gozo y alegría. Nosotros tenemos gozo y alegría, hermanos, cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Dice, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Muchos estaban esperando al Mesías, muchos, otros no, otros sí. Lo mismo cuando predicamos a Cristo. Unos creen y otros no. Otros reciben a Cristo y otros no quieren saber nada con Cristo. Hermanos, pero eso no es excusa para no predicar a Cristo. Somos deudores.
y todos deben escuchar el mensaje. Quizás no todos van a creer, pero todos deben escuchar el mensaje. Entonces el 15 dice, porque será grande delante de Dios. Entonces vemos en Juan el Bautista, aquel que iba a venir, que su nombre es Dios es clemente. Él va a hacer que tengan gozo otros por medio de su anuncio. Pero dice la Biblia que Él será grande. ¿Por qué? Por su mensaje. Porque el mensaje que traía era importante. Versículo 16. Hará mucho que de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hermanos, si el creyente es algo o alguien en esta vida, no es por lo que nosotros somos. Es por lo que Cristo ha hecho con nosotros y en nosotros. Y sigue haciendo. Y el mensaje que tenemos es grande. Es en Cristo hay salvación. Lo que las personas necesitan es la salvación del alma. Pero mira lo que le caracteriza a Juan, lo que iba a caracterizar la vida de Juan, lo que el ángel Gabriel dijo. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y aún desde el vientre, dice, de su madre. Pero dice, no beberá vino ni sidra. Algo que vemos en la Biblia, hermanos, es que el alcohol es sinónimo de vergüenza. El alcohol es sinónimo de vergüenza, es sinónimo de, ahora vemos en esta vida, y lo vemos en la Biblia también, es sinónimo de familia destruida, es sinónimo de golpes, es sinónimo de hijos queriendo hacer lo que el padre hace o refugiándose en la droga o en cualquier otra cosa. El alcohol, hermanos, destruye, y lo vemos en la Biblia. Tú me preguntas, pero muéstrame un pasaje que hable de que el alcohol es malo. Bueno, lo vemos con Noé. ¿Recuerdan a Noé? Can, su hijo, vio la desnudez de su padre. Entonces, hubo consecuencias, hubo vergüenza. Vio la desnudez de su padre cuando su padre, entonces, estuvo alcoholizado. Luego, cuando Moisés sube Moisés y queda el pueblo con Aarón, ellos quieren adorar algo. Ellos hacen un becerro de oro. Pero dice la Biblia que ellos estaban bebiendo, comiendo y bebiendo. Estaban alcoholizados. Había descontrol. ¿Y qué hubo después? Hubo consecuencia, hubo muerte, hubo juicio. Hermanos, es lo que espera entonces aquella persona que se refugia en el alcohol. Lo vemos, no tenemos que ir muy lejos. Hermanos, sin duda tendrás algún familiar o tú mismo quizás saliste de eso, entonces de una familia entonces que está destruida por el alcohol. Eso va a destruir nuestra vida. El alcohol va a destruir nuestra vida. En Hechos capítulo 2 vemos cuando en Pentecostés empiezan a hablar en lenguas. Viene el Espíritu Santo desciende. ¿Qué pasa? Empiezan a hablar en diferentes idiomas. Eran naciones de diferentes lugares que estaban reunidas en Pentecostés, que era la fiesta de las primicias, donde venían de diferentes lugares al templo. Diferentes nacionalidades vinieron, eran judíos, pero vivían en otras partes. ¿Y qué pasa? Empiezan a hablar los discípulos en diferentes idiomas. Cuando hablamos de hablar en lenguas, hermanos, hablamos de idiomas. Entonces, si alguien tiene el don de lengua, quiere decir que, supongamos que el hermano Miguel se pare y empiece a hablar en guaraní, cuando nadie le enseñó a hablar en guaraní. Cuando él empieza a hablar y habla en guaraní. Entonces, Marcos se para y empieza a traducir. Porque hay un orden, dice Pablo, ¿no? Cuando alguien habla en lengua, tiene que haber alguien que traduzca. A eso nos referimos con hablar en lengua, según la palabra de Dios. Pero ¿qué hacen los judíos que están viendo eso? Dice, están llenos de mostos. ¿Por qué? Porque decían, están descontrolados. O sea, están diciendo cualquier cosa porque ellos no entendían. Pero cuando hay alcohol y lo comparan al mosto con el alcohol, entonces está hablando cuando habla de mosto, habla de alcohol. ¿Por qué? Porque hay descontrol, aparentemente. Pero estaban llenos del Espíritu Santo, hablando en otro idioma, pero ellos no entendían. Pero hermano, lo que voy, hermanos, es que cuando la Biblia habló de alcohol, o hicieron referencia al alcohol, entonces siempre hubo vergüenza, siempre hubo dolor, angustia. Y es lo que pasa, hermanos, por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Pero él dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, el alcohol descontrol, el Espíritu Santo controla nuestras vidas, nuestras emociones. Él controla nuestro ser. Entonces, algo que iba a caracterizar a Juan el Bautista es que él iba a abstenerse de todo aquello que podía interrumpir la misión o el trabajo que él debía hacer. Pero hermanos, por eso dice, él no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces Juan el Bautista
él iba a abstenerse de las cosas del mundo. El Antiguo Testamento reconoce que los judíos normalmente bebían vino, pero sin duda era diferente al día de hoy. Hoy, hermanos, sin duda hay más opciones. Tenemos el agua purificada, que en ese entonces quizá no lo tenían. Tenemos más opciones, una gaseosa, un refresco, un licuado, ¿no? En ese entonces no lo tenían quizá. Entonces, pero sí bebían vino de forma moderada, sí lo hacían, pero hermanos, si se descontrolaban, había entonces vergüenza y dolor. Hoy tenemos otras opciones. Entonces, pero el creyente, de lo que debe ser lleno, hermanos, es del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo viene una sola vez y para siempre. Efesios 1:13. Ya creímos, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. De ahora en más, lo que se espera es que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuanto más aprendemos de la palabra de Dios, más controlado por su palabra vamos a vivir y vamos a obedecer. A eso nos referimos cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, controlado por la palabra de Dios, viviendo, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces lo que le caracterizaba a Juan el Bautista era alguien que se abstenía de las cosas del mundo. Versículos 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces la predicación de Juan pediría a los hijos de Israel que se convirtieran de su desobediencia, de su apostasía, de su rebelión, de su pecado y de su fariseísmo al Señor Dios de ellos. Tenían que arrepentirse, tenían que dejar de vivir como lo hacían y volverse a Dios. El significativo de la frase el Señor Dios de ellos antecede a Él, que es Jesucristo. Jesucristo es el Señor Dios de ellos, aquel que iba a venir entonces a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Jesús vino para eso, ¿no? Dice Lucas, Lucas capítulo 19 dice que Él vino a buscar y a salvar. Lucas capítulo 10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso vino Jesús, porque nosotros necesitábamos salvación. Entonces un creyente se caracteriza ahora por hablar de Cristo. Sin duda queremos hablar de Cristo, como Juan. Dios iba a hablar de Cristo, iba a hablar de la llegada del Mesías. Nosotros, hermanos, hablamos de la llegada, hablamos de que el Mesías ya vino. Esa es la diferencia. Él ya vino, pero necesitamos anunciar. ¿Por qué? Porque el pecado sigue entonces en este mundo. Sigue habiendo pecado. ¿Cómo podemos ser libres del pecado? Por medio de Cristo. Él es el único que puede darnos libertad sobre el pecado. Sin duda vamos a vivir aún en este cuerpo pecaminoso y carnal, como dice Pablo. Por eso, como dice Pablo, también nosotros decimos, lo que no quiero, esto hago, ¿no? Porque aún nuestra carne, estamos viviendo en este cuerpo que dice Pablo, una vez más, 1 Corintios 15, que es corrupto, que es mortal. Corrupto porque está corrompido por el pecado. Mortal porque vamos a morir. Pero lo que nos espera es un cuerpo incorruptible, sin pecado en el cielo, y vamos a ser inmortales, sin duda, porque vamos a vivir por la eternidad en el cielo con Cristo Jesús. Y esa es nuestra esperanza y nuestro consuelo. Pero ahora, hermanos, por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo, para batallar al pecado. Y porque hay un mensaje grande que debemos dar, y es de predicar de Cristo Jesús. Y Juan lo entendía, lo iba a entender muy bien, y él se iba a abstener del mundo para poder entonces hablar de manera adecuada, ¿no? Para hablar con testimonio. Porque a veces podemos nosotros hablar bien, pero vivir mal. Y eso es una contradicción. Si queremos hablar bien, debemos de vivir bien también, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda el mensaje debe ir acompañado con un estilo de vida entonces que agrada a Dios, que le dé la gloria a Dios. Y dice el versículo 18, Zacarías, entonces él no cree. Zacarías, mira lo que pasa, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Tiene preguntas sin duda, pero dice, mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Le dice, hasta que el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, en las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo entonces estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Recordemos que había mucha gente esperando a Zacarías. No salía Zacarías. Estaba ya la gente preguntándose qué estaba pasando. Pero cuando salió no les podía hablar porque quedó mudo. Y comprendieron entonces que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, cumplidos los días de su ministerio.
y se fue a su casa. Recordemos que eran solamente unos días que le tocaba, porque entonces era mucho el trabajo. Tenía que cumplir entonces su servicio a Dios y volver a su casa. Y dice que ahora en lo que pasó, cumplió los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. Más adelante, en el capítulo 1, versículo 57, nace Juan el Bautista. ¿Qué pasa? Zacarías, sin duda, él ahora es otra persona, creyó, y ahora ¿qué pasa? Nace Juan el Bautista y Zacarías hablan nuevamente. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí son algunas características que podemos nosotros aplicar a nuestra vida el día de hoy. Podemos ver la palabra de Dios que permanece para siempre, ¿no? La palabra de Dios no pasa. Todo puede pasar, todo va a pasar, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y transforma el alma. Y vemos entonces en el ejemplo de Juan el Bautista, de Zacarías y Elizabeth, hermanos, que ahora hay cosas que nos caracterizan a nosotros, en el ejemplo de ellos. Dice, entonces, vimos en Zacarías, él entonces era justo, Elizabeth también eran justos, habían sido justificados, sin duda, al creer en la promesa de que iba a venir el Mesías, y por eso estaban sirviendo a Dios, por eso serían fieles a Dios. Número 1, hermanos, la vida que caracteriza a un creyente. Número 1, entonces debemos recordar que las dificultades de la vida no pueden impedir que busquemos a Dios y su palabra. ¿Había dificultad en su vida? ¿Sí o no? Sí, había dificultad. Versículo 7, pero no tenían hijos. No es que todo le iba bien, no es que vivían y su vida era color de rosa por servir a Dios. No, ellos, pese a las circunstancias, siguieron fieles a Dios, sirviendo a Dios. Y ya eran viejos, los dos, eran de edad avanzada, su esposa era estéril y seguían fieles al Señor. Es lo que debe caracterizarnos, hermanos. Las cosas no van a irnos bien, al contrario, nos van a ir de mal en peor. Va a venir enfermedades, va a venir guerras, va a venir hambre y un montón de otras cosas más que ya la Biblia lo habla. Pero, hermanos, lo que nuestra esperanza y consuelo es lo que la Biblia dice. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sí, pero Él vuelve otra vez y Él vuelve a buscar a su iglesia. Él viene a buscarnos, porque, hermanos, somos de Él, le pertenecemos a Él. Entonces Jesús dijo que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces no vamos a amar más las cosas de este mundo, sino solamente vamos a ver este mundo como algo pasajero, como la Biblia lo describe. Solamente es un momento que vamos a estar aquí. Por eso dice la Biblia, somos peregrinos y somos extranjeros, ¿no? Peregrinos, ¿por qué? Porque solamente estamos de paso, solamente por un tiempo vamos a estar aquí. Y extranjeros, ¿por qué? Porque no somos de aquí. Somos ciudadanos del cielo, gracias al Señor Jesucristo, somos de Él, vivimos para Él, y lo que vamos a querer ahora que otros también le amen y crean en Él. Número 1, pese a las dificultades, no va a impedir que nosotros sigamos buscando a Dios, su palabra. 2, hay gozo en nuestra vida porque sabemos que tenemos lo más preciado, la salvación. Recordemos qué iba a hacer Juan el Bautista. Al dar la noticia al ángel, Gabriel dijo, va a haber gozo, muchos se van a alegrar de su venida, porque iba a anunciar la llegada del Mesías. Hay gozo en nuestra vida, hermanos, porque nosotros tenemos la salvación. Nosotros creímos en Cristo Jesús y ahora tenemos lo más preciado. Zacarías, en ese entonces, y Elizabeth tuvieron lo más preciado, un hijo. Iba a haber gozo y alegría en sus vidas. Entonces, pero ahora el creyente tiene gozo y alegría porque tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Él transforma nuestra vida, vivimos para Él. Entonces, hermano, ahora nos caracteriza el gozo. Y no es la felicidad que el mundo da, el gozo que Cristo da. Porque, hermanos, personas pueden ser felices. Por eso, hermanos, cuando decimos que lo que queremos para nuestros hijos es que sean felices, en realidad no debería ser esa la respuesta. Porque personas pueden ser felices con cualquier cosa. Con dinero, droga o cualquier otra cosa, pueden ser felices y la felicidad es momentánea, pero lo que queremos es que ellos crean en Dios, teman a Dios, que crean en Cristo Jesús y teman a Dios, porque cuando tienen a Dios, sin duda ven la vida de otra manera. La perspectiva ya no es corta, su vista ya no es corta, sino ahora ven como Dios ve. Y lo que queremos es que nuestros hijos
teman a Dios y vivan para Él, y van a tener el gozo que también nosotros ahora tenemos al creer en Cristo Jesús. Entonces ahora nos caracteriza, hermanos, número 2, el gozo de la salvación. Es lo más preciado, la salvación del alma. Número 3, ahora entonces nos caracteriza, entonces, que se abstiene de los deseos del mundo, vive en santidad, como Juan. Él se tenía que abstener de los deseos del mundo, no beberá vino ni sidra. Hay un mensaje que anunciar, una responsabilidad que tenemos de anunciar el mensaje de salvación, y sin duda también es celo por la gloria de Dios. Nos abstenemos de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque van a ser de tropiezo para nuestras vidas. Si nos entretenemos con las cosas de este mundo, entonces va a afectar la eternidad. Quizá no nuestra salvación, porque ya somos salvos, pero sí va a afectar la eternidad, la gloria de Dios. Recordemos, hermanos, que la Biblia habla de que va a haber recompensas. Va a haber recompensa. Nuestro servicio, dice Hebreos, habla de que Dios no es injusto, ¿no? Él no es injusto y Él no olvida las cosas que hacemos acá. El 15:58 de 1 Corintios dice, así que, dice Pablo, estad firmes y constantes sirviendo al Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, Dios va a recompensar lo que hacemos. Y recordemos, hermanos, que las coronas o la recompensa que vamos a tener nosotros, Apocalipsis dice que va a ser nuevamente para el Señor. Entonces, hermanos, va a afectar la eternidad. ¿Por qué? Porque quizá vamos a salir avergonzados, porque no vamos a tener nada que ofrecerle al Señor Jesucristo. Él nos va a dar recompensa, pero la gloria es para Él, de vuelta va a ser para Él. Entonces, hermanos, alguien dijo de que un creyente que se conforma con el cielo, sin duda es algo grande, pero que se conforma y no hace más nada para Dios, es un creyente egoísta, ¿no? Porque en realidad no le quiere entregar nada a Cristo, porque lo que recibamos va a ser otra vez para Él, y lo que queremos es su gloria, la gloria de Dios. Entonces, hermano, número 3, nos abstenemos del mundo, vivimos en santidad. Número 4, hablamos de Cristo, eso nos caracteriza. Vemos entonces Juan, el que iba a hacer, iba a anunciar el mensaje, la llegada del Mesías, hará que muchos se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, Cristo Jesús es el Señor que iba a venir, ustedes deben convertirse. El anuncio era arrepentimiento. Judíos, fariseos, todos tienen que bautizarse para arrepentimiento. Ustedes necesitan arrepentimiento. El mensaje de Juan era confrontador. Él tenía que confrontar la mala vida de los fariseos, porque vivían para su propia gloria. El Evangelio confronta el pecado y entonces pisotea nuestro orgullo y nos lleva a ser humildes y a reconocer que la salvación no es por lo que hacemos, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Confronta el pecado. Pero entonces ahora, número 4, hablamos de Cristo, es lo que nos caracteriza. Hablamos de Cristo Jesús, vamos a seguir hablando de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que realmente necesitan las personas. El pueblo judío necesitaba arrepentirse. Hoy en día las personas necesitan arrepentirse, necesitan confiar en Cristo Jesús para salvación y ver de esa manera la vida ahora realmente como Dios lo ve, pasajero, temporal, es por un tiempo, el sufrimiento es pasajero, es temporal. Número 5, a pesar del temor, confía en las promesas de Dios, ¿no? Zacarías, él tenía temor, pero después confió y habló de vuelta. Nació su hijo, Juan. Él no creyó, pero confió en las promesas. Entonces, el que primeramente no creyó, hubo entonces consecuencias. Hermano, va a haber consecuencias cuando no creemos en las promesas de Dios, no obedecemos a las promesas de Dios. Va a haber desgracia, va a haber consecuencia. Bueno, ¿por qué? Porque Dios es así. Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios, hermanos, porque vemos que Él nos disciplina. ¿Por qué? Porque quiere que nos santifiquemos. Y nos ama tanto que nos advierte del pecado y sabe lo mal que nos va a hacer a nuestras vidas. Entonces, hermanos, ahora, ¿cómo vamos a vivir en este mundo? ¿Cómo lo hicieron Elizabeth y Zacarías? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Porque Jesús dijo, ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas, ¿no? Él es el ejemplo, Él es nuestro mayor ejemplo, sin duda. Pero Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, si sus nombres están allí en la Biblia, hermanos, es porque ellos vivieron de una manera que honraron el nombre de Dios. Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, y los nombres de ellos muy interesantes, porque nos muestran y nos recuerdan quién es Dios. Él es clemente, Él entonces también Él es bondadoso, Él se acuerda de nosotros y Él es un juramento. En Él confiamos, no hay nadie como Él, Él es el único que no nos puede fallar. Repasemos, hermanos, número 1, las dificultades de la vida.
no pueden impedir que busquemos a Dios y su palabra. Hay gozo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos lo más preciado, la salvación. Nos abstenemos de los deseos del mundo. Vivimos en santidad. Número 4, hay gozo. Hablamos de Cristo, porque sabemos que es lo que realmente las personas necesitan. Y 5, a pesar del temor, de confiar, entonces a pesar de no creer, muchas veces vamos a confiar en sus promesas. Él no cambia. Él es el único, hermanos, que puede transformar la vida de las personas. Y vamos a confiar en ellos y vamos a seguir hablando de Cristo Jesús. ¿Oramos? Oramos, Señor Dios, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, porque los hermanos pudieron llegar hasta tu casa. Gracias por sus vidas, Señor. Tú has escuchado las oraciones de cada uno de ellos, las peticiones, las cargas, Señor, que ellos tienen. Confiamos, Señor, en ti, en tu poder, tu soberanía, Señor, y confiamos que tú harás grandes cosas en nuestras vidas. Solamente ayúdanos, Dios, a tener paciencia, a esperar en tu tiempo, en tu voluntad, en lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, te pido que puedas obrar en la vida de cada uno de los hermanos, en las peticiones que han mencionado ellos. Señor, te pido por sus vidas, tú puedas seguir bendiciendo sus familias, proveyendo para lo que necesiten, Señor, y hemos escuchado que hay mucha necesidad de salud. Confiamos, Señor, que tú eres grande y tú puedes acomodar todas las cosas en tu tiempo, en tu voluntad, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.